Primero que nada, darles de nuevo, ya se lo hizo, pero la bienvenida a todos y a todas y expresar un poco la alegría que nos da, ya lo hemos comentado aquí entre varias personas, ver tantos jóvenes aquí. Es muy, muy importante que la juventud esté en estos debates y se empodere de justamente una de las disputas más importantes a futuro, que es la del el manejo del conocimiento ya desde el presente, pero que se va a ir acrecentando. En este seminario internacional de capitalismo cognitivo y economía social del conocimiento, me gustaría un poco renombrarlo para este panel que vamos a hacer y decirle de los conocimientos, puesto que justamente vamos a hablar de los saberes ancestrales y la economía de los conocimientos en este caso. Como ustedes saben, en América Latina estamos en varios procesos de descolonización en muchos de nuestros países, siendo Ecuador y Bolivia dos ejemplos muy fuertes en ello, pero muchas veces cuando hablamos de descolonización las miradas van un poco hacia afuera. Hablamos de imperialismo, hablamos de neocolonialismo, de empresas transnacionales, de la estructura del derecho internacional en cuanto a la propiedad intelectual, pero en este panel justamente vamos a tratar de unir todas estas reflexiones con una mirada también hacia adentro porque justamente como lo dice el título vamos a tratar de ver un poco la relación que puede existir entre nuestros saberes ancestrales y esta propuesta de la que hemos estado hablando estos 3 días de economía social de los conocimientos. Obviamente esto está ligado en Ecuador al mandato constitucional de la construcción de un Estado plurinacional e intercultural, el cual no podría pensarse sin un proceso de descolonización de nuestro pensamiento, que tiene mucho que ver con esto, con este diálogo de saberes justamente, ¿no? Voy a presentar bueno, ya se les presentó brevemente a nuestras dos ponentes, ahora voy a presentar a la que va a comenzar nuestro diálogo, que es Catherine Walsh, de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede de Ecuador. Ella es profesora principal y directora del doctorado en estudios culturales latinoamericanos de la Universidad Andina Simón Bolívar, donde también ha coordinado la cátedra de estudios afroandinos y con Juan García Salazar el Fondo Documental Afroandino, que es un amplio archivo de la memoria colectiva, los saberes ancestrales y la tradición oral de las comunidades de Esmeraldas y del Valle del Chota. Tiene una trayectoria larga de acompañamiento a procesos afrodescendientes e indígenas en América Latina, incluyendo a nivel de educación superior y un interés particular en el proyecto político, epistémico y existencial de la interculturalidad y la decolonialidad. Apoyó a la Asamblea Constituyente de 2007 y 2008 en los temas de derechos colectivos, interculturalidad y plurinacionalidad. Entre sus más de centenares de libros publicados internacionalmente, se encuentran los libros más recientes, Lo pedagógico y lo decolonial, Entretejiendo Caminos, 2014, Pedagogías decoloniales, Prácticas insurgentes de resistir, reexistir y revivir, 2013, Interculturalidad y decolonialidad, Ensayos desde Abya-Yala, 2012, Interculturalidad, Estado, Sociedad, Luchas decoloniales de nuestra época, 2009. Su ponencia se va a intitular Saberes ancestrales y el mercadeo de conocimiento de vida. Sin más preámbulos, le dejo hablar ahora a Catherine. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Buenos días a todas y a todos. Primeramente quiero agradecer al director de CIESPAL, el doctor Francisco Sierra, y también Claudio Maldonado, el director de investigación, quien ha venido insistiendo en mi presencia hoy. También disculparme que no pude estar presente los últimos días de esos debates interesantes de ustedes. Lo que quiero hacer más que todo hoy es provocar una discusión, un diálogo, un debate sobre el tema de saberes ancestrales y esta noción de economía de conocimientos, ¿no? Sospecho que todos que estamos presentes, o tal vez la mayoría, estamos de acuerdo sobre la necesidad y la urgencia de construir otro modo de vida no sujeto al capitalismo cada vez más salvaje, pero también no sujeto a la noción de la civilización occidental como opción única. No estoy rechazándola, sino diciendo que tal vez no es la única opción. Y también no sujeta a la matriz de poder que sigue siendo moderno y colonial también internamente. También sospecho que estamos de acuerdo con la perspectiva expresada por René Ramírez en una entrevista que hizo hace algunos meses atrás en Telesur, donde dijo que con el capitalismo cognitivo, y cito, los países del sur
nos queda reservado tan solo el papel de ser consumidores de la ciencia, la creación y la innovación del norte. Algo que todavía podemos observar en nuestras universidades del país, pero también en América Latina en general. O sea, universidades, incluyendo las públicas, o tal vez especialmente las públicas, donde sigue vigente la geopolítica dominante del conocimiento y la colonialidad del saber. Es decir, una noción que el conocimiento es único. Como dijo Eduardo, estamos hablando de conocimientos aquí, no singular. Pero esta noción que sigue operando en las universidades, que hay solo un conocimiento que es universal, ¿no? Y sabemos que este conocimiento universal es eurocéntrico, es blanqueado, ¿no? O blanqueado, es masculino, es heteronormativo y es patriarcal. Entonces, parte del problema mismo es qué hacemos sobre nuestras universidades. Francesco esta mañana dio una presentación excelente sobre los modelos emergentes de universidades, particularmente en el mundo del norte. Podemos preguntar cuáles son nuestros modelos de universidades, no los nuevos modelos del Estado de universidad, sino los modelos que existen. ¿De qué manera sigue replicando perspectivas de universidad del norte, pero a veces con una muy mala replicación? ¿Y qué sucede con los conocimientos, en plural, producidos aquí en América Latina? ¿De cuántas veces están enseñados en las universidades? Hace algunos años atrás, hice una encuesta en todos los programas de ciencias sociales del país. Y entre 80 y 85% de la bibliografía enseñado en los cursos es de autores de Estados Unidos o europeos. O sea, ¿de qué manera estamos hablando de cómo pensar y con quién pensar desde y adentro de América Latina o Abayala? Yo creo que esos son importantes de ir pensando. Al respecto también quiero mencionar que para los que tienen interés en este tema de la problemática de geopolítica del conocimiento, realmente lo que estamos hablando acá, la próxima semana en la Universidad Andina Simón Bolívar, desde el día martes en la tarde hasta el día jueves, tenemos un evento internacional sobre educación superior y geopolíticas de conocimiento en América Latina, con varios ponentes de América Latina, de distintos países que van a hablar sobre las reformas emergentes de educación superior. Pero podemos decir que frente de toda esta problemática, de esta noción de la colonialidad del saber, la Constitución de Montecristi hace muchas rupturas, ¿no? Tal vez es la primera constitución en el mundo que introduce la noción de conocimientos en plural, que habla de conocimientos de ciencias y tecnologías, incluyendo conocimientos, ciencias y tecnologías ancestrales. Entonces es también romper esta noción entre el conocimiento y los saberes locales, ¿no? Que no tiene estatus de ciencia o tecnología. Entonces creo que la Constitución es muy, muy importante, no solamente en este país, sino a lo largo del mundo, de introducir este concepto. No obstante, hay algo que me inquieta, que sigue preocupándome con las propuestas actuales y emergentes de este reconocimiento e inclusión de conocimientos o saberes ancestrales. Y este algo está reflejado en las palabras del abuelo Zenón. Abuelo Zenón es reconocido, ¿no?, en el mundo del pueblo afroecuatoriano como la voz de la memoria colectiva, ¿no? Es un personaje que realmente no vive en esos momentos, vivió en un momento, pero que sigue orientando una forma de pensar, ¿no?, desde lo colectivo del pueblo afrodescendiente. Y cito a abuelo Zenón: la resistencia que lo que siempre se impone desde el poder y desde la sociedad dominante es el único camino franco que los excluidos podemos tomar para no perder los referentes de nuestras culturas de origen. Todo lo que viene del saber de los mayores es válido para reafirmar lo que tenemos que hacer como individuos y como pueblos. Fin de cita de Zenón.
Si el saber ancestral ha sido la base tanto para la resistencia como para la afirmación, reafirmación, creación y recreación de existencia y vida, como individuos, pueblos, colectivos y comunidades diferenciados y diferenciadas, ¿qué sucede cuando esos saberes salen de su lugar de pertenencia, su territorio, y pasa a manos a otros, incluyendo el Estado? También pregunto, ¿son las nuevas propuestas de diálogo de saberes y economía social de conocimiento parte de esfuerzos de construir un nuevo país plurinacional y intercultural y fortalecer la recreación casa adentro y casa afuera de lo ancestral, así como reparación y como camino hacia una sociedad distinta? ¿O al contrario, son parte de una política de productividad y modernización en el cual los saberes ancestrales se conviertan en un bien separado, divorciado de su base territorial vital? Un bien de libre acceso, uso, explotación y expropiación de y por otros, en esencia un extractivismo epistémico. Esas son las preguntas que orientan mi intervención, como dije al inicio, para un poco provocar la discusión. Y lo voy a reflexionar sobre ellas en tres momentos o tres ejes. El primero tiene que ver con nuestra comprensión de saber o saberes ancestrales. ¿Qué mismo estamos hablando? Y quiero empezar contando algo que sucedió hace unos meses atrás, que llegaron a mi oficina dos jóvenes empleados del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Y su propósito, anunciado por ellos, es de llevar al nuevo banco de conocimientos el archivo del saber ancestral del pueblo afroecuatoriano que reside en Comodato, en el Fondo Documental Afroandino de la Universidad Andina Simón Bolívar. Expliqué que este archivo, que data desde los años 60 y que tiene miles de horas de testimonios de saberes ancestrales del pueblo afroecuatoriano, tanto del Valle de Chota como de Esmeraldas, y un amplio archivo visual, no es un archivo mío, ni tampoco de la universidad. Este archivo pertenece a la memoria colectiva viva de las comunidades afrodescendientes. Entonces, cuando expliqué eso a esos jóvenes del Instituto Nacional de Patrimonio, me dijeron, bueno, está bien, pero como son parte de un interés público, deberían pasar a manos del Estado. Entonces, empiezo con esta anécdota, no por cuestionar la buena voluntad de esos jóvenes, sino por abrir la reflexión sobre la comprensión de saberes ancestrales y de propiedad. Para el pueblo afroecuatoriano, y según el maestro Juan García Salazar, para los que no conocen, es reconocido como el maestro, como abuelo del movimiento afroecuatoriano, y él todavía está vivo. Él explica los saberes ancestrales como las enseñanzas que dejan los ancestros, que se transmiten de generación en generación en un proceso continuo de crear y recrear, y que refuerzan el sentido de pertenencia a un pueblo, a un colectivo, a su forma de pensar y su forma de vivir. Su comprensión, según Juan García, parte de 4 principios o enseñanzas básicas. La primera, son anteriores al Estado, es decir, que los saberes ancestrales inician antes que el Estado existió. Otra vez de citar a abuelo Zenón, él dijo, cuando el Estado no era, las leyes ancestrales del pueblo negro ya estaban vigentes, ordenando lo propio y mandando respetar lo que es ajeno. Fin de cita del abuelo Zenón. Se transmiten y transitan de generación a generación por la voz, por las palabras de las y los mayores, y se guardan en la memoria colectiva para desde ahí ordenar el mundo cultural, político y material de los pueblos. Contienen un conjunto de principios sobre el universo y los seres tangibles y intangibles, de reglas y referentes culturales
para ordenar, regular las acciones de los individuos y los colectivos. Principios, reglas y referentes que muchas veces contradicen la racionalidad, la colonialidad del saber y poder de la sociedad mayor, es decir, dominante. Y finalmente, fueron y son todavía sembrados y cultivados en el territorio entendido como vida, o sea, no podemos hacer la separación. El territorio para el pueblo afrodescendiente descansa en y está arraigada a esta siembra ancestral. Entonces, eso nos da una base inicial para ir pensando, por lo menos desde el pueblo afroecuatoriano, y podemos ver los paralelos con los pueblos y nacionalidades indígenas, ¿qué mismo es esta cosa que estamos llamando saber ancestral? Pero también podemos preguntar si el nuevo avance, el nuevo debate hoy día en este país y desde el Estado sobre la necesidad de proteger esos saberes ancestrales es en contradicción con la falta de protección de territorios ancestrales. Es decir, ¿cuál es la relación o cuál debería ser la relación entre proteger saberes y proteger territorios ancestrales? Si las dos cosas están entrelazados que no podemos separarlo. Entonces, ¿qué nos dice también esta lectura o esta comprensión de casa adentro? Es decir, desde adentro del pueblo afroecuatoriano. A nosotros y nosotros, casa afuera, los que estamos aquí. Yo creo que mínimamente nos dice que los saberes ancestrales no son un bien de uso, sino algo constitutivo, inseparable de la existencia y vida misma del pueblo, colectivo, comunidad afroecuatoriano y de manera similar a los pueblos y nacionalidades indígenas. También nos dice, tal vez, que una perspectiva, visión que no solamente interrumpe la colonialidad del saber, sino también hace tensionar y cuestionar la perspectiva manejada de las actuales propuestas estatales, incluyendo el Código Económico de Economía de Conocimientos. Es decir, si esta visión de saberes ancestrales no entra en tensión o debate con este código, y si existe este debate o tensión, ¿qué hacemos en este proceso de ir pensando colectivamente sobre el qué hacer, ¿no? Y así, desde casa adentro hacia casa afuera, hay una pregunta que me parece central. ¿Son el reconocimiento e inclusión de los saberes ancestrales por parte del gobierno, aún desde una comprensión, postura todavía colonial y occidental? Entonces, eso me pasa al segundo momento o eje de reflexión. Y eso tiene que ver con el diálogo de saberes y lo que hoy se llama dentro del gobierno la transversalización de la interculturalidad, ¿no? Tal vez lo que podemos nombrar la actual política casa afuera. Para el pueblo afroecuatoriano, casa adentro, los saberes ancestrales ofrecen una serie de contenidos culturales y códigos propios para sostener los diálogos y los entendimientos con los otros de casa afuera. Es decir, no su meta, cuando desde el pueblo afro habla de diálogo, no es para pasar sus saberes a otros, o tampoco a financiar por su libre circulación, elementos que están presentes en el código, sino para ofrecer enseñanzas que nos hace cuestionar nuestros propios códigos y lógicas epistémico-culturales sociales, y tal vez ver su propia limitación, su racionalidad cerrada. En cierta forma, este diálogo puesto desde los pueblos y comunidades tiene una función y es una apuesta pedagógica, ¿no? De casa adentro a casa afuera. No pasar los saberes, sino pasar este proceso de aprendizaje y de cambio de lógica. Sin embargo, para el Estado, y tengo que decir, tal vez pasen así, el sentido, propósito, función del diálogo de saberes parece ser algo distinto, ¿no? Y cito un documento que fue en la página web
de Senacid y dice, y cito, el diálogo de saberes es el proceso de interacción permanente entre saberes, conocimientos, prácticas y técnicas desarrolladas mediante diferentes procesos históricos, sociales, económicos y políticos, integrados en la gestión del conocimiento y talento humano, cuyo objetivo es fomentar la revitalización y protección de los conocimientos tradicionales, promover su incorporación en el quehacer científico, el tecnológico y la innovación social desde el enfoque multi, inter y transdisciplinario, para generar procesos dialécticos entre academia y comunidad, en el marco del Estado plurinacional y en correspondencia a los principios de justicia intercultural, suma causa y descolonización del conocimiento. Fin de cita de Senacid. El proyecto de diálogo de saberes del Senacid tiene 3 niveles. Uno es la transversalización de la interculturalidad. Segundo es la promoción de multidisciplinariedad en la educación superior. Y el tercero es la revitalización, promoción y protección de conocimientos tradicionales. Y basado en este marco hay 5 subproyectos que existen actualmente, cada uno contemplado para servir los intereses no de los pueblos dueños colectivos de esos saberes, sino del Estado y por medio de él la sociedad en general. O sea, un ejemplo es este subproyecto de conocimientos tradicionales y cambio climático. De hecho, un tema sumamente importante para el país, para América Latina. Pero su descripción dice que su interés es identificar y estudiar los conocimientos ancestrales que, y cito, pueden contribuir a fortalecer los programas y planes de prevención de riesgos ante desastres naturales. Una fuente valiosa de información para las ciencias y el desarrollo de una cultura climática. Pero uno pregunta otra vez, ¿qué pasó con las comunidades? Si esos saberes pasan a manos de esos proyectos. El Código Económico de Economía de Conocimientos, en su artículo 4, numeral 18, dice: se reconoce el diálogo de saberes como el proceso de generación, transmisión y intercambio de conocimientos científicos y saberes ancestrales y locales para la concreción del Estado plurinacional e intercultural. Y en su artículo 5, en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, dice: rescatar y potenciar los saberes ancestrales como elementos fundamentales para generar valor y riqueza para la sociedad. Evidente aquí, desde mi manera de ver, es una resignificación y funcionalización de la interculturalidad como dispositivo, instrumento, como aparato desde arriba, que intente incorporar y gestionar la diferencia cultural y ancestral, de seres y saberes al interior de, y haciéndolo utilitario y funcional al proyecto del gobierno, ¿no? Eso no es de criticar el proyecto del gobierno por sí, sino las mismas metas que a veces van sucediendo, donde intenta captar el conocimiento, los saberes ancestrales y ponerlo dentro del Estado y el gobierno y filtrarlo para la sociedad, ¿no? Entonces, la noción aquí en juego es que los seres y saberes ancestrales pueden servir fines más amplios que esos de las propias comunidades. Claro, el problema aquí no es en el pensar con los saberes ancestrales. De hecho, un esfuerzo iniciado con la Constitución de Montecristi de descolonizar el conocimiento. El problema más bien es en la conversión de saberes enlazados al territorio y la vida, a pueblos y a la existencia vida, en productos medibles y tangibles, algo que podemos claramente definir, útiles y apropiables para la institución empresa, que también es parte de una institución empresa estatal, igual que la educación superior, etc., que fácilmente, sin decir que es la meta, podría encaminar una recolonialidad del saber, poder y de la vida misma. Mi tercer punto, un momento, y eso es el mercadeo, tal vez lo que podemos llamar el mercadeo intercultural de saberes y vida.
Otra anécdota. Recientemente un compañero amigo me cuenta que lo que pasó a su compañera, sabedora de las plantas medicinales, en uno de los talleres de socialización del proyecto del Código de la Economía Social de Conocimientos. Al terminar el taller, uno de los talleres que están dando en las provincias, uno de los representantes del gobierno se acercó a ella preguntando en cuánto quería vender el derecho de su libro hecho con su comunidad de Saragudo sobre plantas medicinales tradicionales. Aunque ella explicó que el derecho no era suyo, que no existen derechos individuales en las comunidades, el representante del gobierno insistió en el asunto, diciendo que no tenía tiempo para hacer consultas con la comunidad. Y si ella no quería venderla, así aprovechando la buena oferta que podía dar el gobierno como quiera iba a apropiarlo para el uso y bien común. Tal comentario parece reflejar el proyecto encaminado tanto en el Código como en las 3 enmiendas constitucionales que las procede. Enmiendas que propone a cambiar la prohibición actual de la apropiación de conocimientos colectivos presentes en los artículos 57, 322 y 402 de la Constitución, cuando esos conocimientos pueden servir a fines más amplios, por ejemplo, contribuir a necesidades nacionales y globales y sacar a los pueblos de la pobreza. O sea, eso es un poco la noción atrás de esas 3 enmiendas. Esas enmiendas también permiten acceder, usar y aprovechar los conocimientos ancestrales, incluyendo su venta. En un documento que circuló hace un par de meses atrás por INRED de los Derechos Humanos, argumenta que con esta reforma cualquier persona o empresa, nacional o extranjera, podía acceder, usar y aprovechar un determinado saber ancestral y también convertirse en dueño de su descubrimiento. Así dice INRED. También, y sigue citando INRED, de ser dueños del conocimiento, los pueblos y nacionalidades pasarán a ser una especie de trabajadores que recibirán utilidades y no se sabe si una vez al año o solo al principio del descubrimiento. Fin de cita de INRED. Para la coordinadora de saberes ancestrales, María Inés Rivadeneiro, la propuesta del código pretende empoderar las comunidades como los legítimos poseedores de los conocimientos tradicionales y por tanto son quienes tienen, es decir, las comunidades, la potestad de decidir qué hacer con sus conocimientos, así como autorizar a las personas que desean utilizar los saberes. Para eso se establecen el consentimiento previo, libre y informado y un contrato de repartición justa y equitativa de los beneficios monetarios y no monetarios. Fin de cita de María Inés Rivadeneiro. El código así establece mecanismos de asesorar y apoyar negociaciones con terceros. También definir desde el Estado condiciones de acceso, uso y aprovechamiento, de otorgar permisos y fijar tasas y tarifas por los servicios prestados, de la gestión de derechos de propiedad intelectual, de los saberes ancestrales. Ante todo eso, y de manera de conclusión, podemos preguntar si no estamos frente a una nueva capitalización y consumo del conocimiento ancestral. Un nuevo derecho no contemplado en la Constitución de Montecristi, el derecho para individuos, afrodescendientes e indígenas, participar en el mercadeo de los saberes milenarios, sagrados y ancestrales, y el derecho de recibir una muy buena compensación. También podemos preguntar si eso es un reflejo de un nuevo u otro TLC emergente, es decir, el Tratado de Libre Conocimiento. Un otro extractivismo para salir del extractivismo, un extractivismo epistémico y de desterritorialización, si entendemos que esos saberes ancestrales están ligados al territorio, que fácilmente podría dejar baldío el territorio vida.
Entonces con eso termino, pero otra vez digo, como mencioné al inicio, si provocamos este debate, no es de decir que los pasos que están tomando el gobierno de repensar conocimientos en plural en este país no es un proyecto válido e importante, sí es. Pero en este debate de exactamente cómo pensarlo, de cómo empezar un proceso realmente de descolonizar el conocimiento desde el Estado, desde las instituciones públicas, incluyendo la de educación superior, pero también desde otros espacios, como no fácilmente replicamos esta misma cuestión de asumir que los de arriba tienen la verdad y los de abajo simplemente contribuyen a un proyecto nacional, perdiendo lo que de forma milenaria es suya. Yo creo que esos son parte de los debates que tenemos que dar y ir pensando cómo asegurar que no producimos una nueva forma de colonialidad hoy en día. Muchas gracias. Muchas gracias, Catherine. Bueno, Catherine ha planteado debates muy importantes en cuanto a esta perspectiva de construcción de otro modo de vida, de cambio de matriz de poder. Yo rescataría unas 3 ideas, como justamente el hecho de que no es necesario pensar en plural, simplemente los conocimientos, ciencias, tecnologías ancestrales, sino ver un poco cómo no caer en lo que llama el extractivismo epistémico, no caer en esta concepción de simplemente un bien de uso o un mercadeo, como lo llamó Catherine. Pensar el conocimiento como un conocimiento de vida ligado al territorio, que no se puede hablar de protección de este conocimiento sin protección del territorio. Y finalmente esto nos invita de cierta manera a pensar la relación que existe entre el bien común dentro de un Estado plurinacional y la relación con los legítimos poseedores de estos conocimientos. Es el debate un poco que se ha sentado, que yo rescataría de lo que acaba de decir. A continuación vamos a oír a Irene León. Ella es socióloga, comunicóloga y analista internacional. Ha publicado varios libros y artículos sobre diversidades, las problemáticas de la región, cambio civilizatorio y buen vivir. Es directora de FEDAEPS, miembro del directorio de la Agencia Latinoamericana de Información, ALAI, y PhD en Sociología por la Universidad de Montreal. Ella nos va a hablar en su ponencia intitulada Conocimiento y Saberes en Debate, reflexiones desde el buen vivir. Por favor, Irene. Muchas gracias. Es grato estar en esta casa una vez más y aplaudir estas iniciativas de generar debates sobre estas problemáticas tan centrales en el devenir de nuestra América Latina, del mundo y sobre todo de nuestro país. Antes de iniciar este intercambio, quisiera hacer una pequeña reflexión y quizás hasta un homenaje a las personas afroestadounidenses movilizadas en Baltimore y que están levantándose en una resistencia consistente contra el racismo, que es un elemento constitutivo del capitalismo, no solo en ese país, en el mundo entero. Y claro, esos procesos de acumulación del capitalismo que no pueden reproducirse sin acudir a la vigencia de esta forma de poder, de dominación, cuyos alcances a estas alturas tienen alcance planetario. Entonces, quizá mandar este ánimo a la gente que está luchando contra todo esto en otras tierras, ¿no?, en las que quizá estas situaciones se viven de manera muy cruda, muy aguda, que acá sí las recordamos todavía y las recordamos todos los días, las vivimos de otro modo quizá. En esto no es lejano hablar de todo lo que se vive, de todas las relaciones de poder en todos los campos que se viven ahora en torno a la búsqueda de control del mundo. Y es un control en el que cada vez aparecen unos actores casi anónimos que no se pueden nombrar, por ejemplo, como se nombran nuestros estados latinoamericanos en proceso de transformación. Son unos actores muchas veces sin cara, sin rostro, anónimos, el sector financiero, el complejo industrial militar y otros que son los verdaderos actores de control del mundo y que también son actores centrales en la expoliación de saberes y conocimientos
expoliación de saberes y conocimientos que son elementos históricos constitutivos de este proceso de acumulación de poder capitalista mundial. Históricamente, la apropiación de los saberes, la recuperación de estos, la adaptación de estos saberes y conocimientos a los criterios validados por la corriente llamada dominante, el establecimiento de criterios de validación unilineares han servido para todo, pero también para la recuperación incluso de modelos políticos nuestros históricos, que una vez desvirtuados se vuelven funcionales al sistema. Y para volver a lo que hablé al inicio, a estas jóvenes movilizándose en Estados Unidos, quizá por ejemplo dar el ejemplo de que la propia constitución de ese país se dice tener inspiración en modelos de los pueblos originarios de allá, y solo para ilustrar cómo todo esto hay un proceso de desvirtuación de los puntos de partida que se vuelven incluso contra el punto original, no solo de conocimiento, sino de generación de modos de vida, de modos de gestión, de construcciones políticas. En eso, para hablar de algo que pasa por acá y asociar a lo que estoy diciendo como introducción, quizá poner a la biopiratería como un ejemplo. Esto vivimos nuestros países, vivimos, por ejemplo, todos los países amazónicos que compartimos la Amazonía, vivimos un proceso intensivo de biopiratería. Y esto no ha comenzado hace 3 años, ni tiene que ver necesariamente con el desarrollo de la propuesta de economía social del conocimiento, sino con el modelo capitalista desarrollándose y ampliándose cada vez más en este ámbito. Entonces, la biopiratería, por ejemplo, es una cadena en la que intervienen distintos agentes del mundo corporativo. Intervienen actores de la investigación, de las universidades, investigadores independientes que se dicen muchas veces hacer trabajos en beneficio de las comunidades y que incluso a veces se insertan mismo en las comunidades. Pero al fin intervienen distintos actores que revierten los conocimientos al fin a las cadenas de producción de conocimiento que por lo general van a beneficiar a las transnacionales. De hecho, en paréntesis, las corporaciones transnacionales, principalmente las 7 que controlan el mundo, las principales, invierten cada vez más de un modo un poco perverso en investigación en esta área. E invierten incluso ahora en un desarrollo discursivo que tiene que ver con iniciativas de protección de los conocimientos, de nuestros conocimientos que ellos vienen luego a explotar. Entonces son los actores del capital los que expropian y vienen haciéndolo principalmente con complicidad de los estados capitalistas y neoliberales. Y nosotros sí tenemos bastante que contar, como dije, los países de la cuenca amazónica sobre estos tópicos. ¿Qué pasa ahora? Digamos, este es un ejemplo de un contexto muy complejo en el que se interrelacionan distintos aspectos que tienen que ver tanto con nuestra propia existencia histórica diversa, como con este momento de globalización del capitalismo y de búsquedas diversas de universalizar, incluso para utilizar una palabra foránea, todo, en el que el conocimiento, los conocimientos incluso se quieren ver desde ese lente, desde un ojo de un patrimonio pretendidamente internacional, no necesariamente de los pueblos, sino de alguien o de una entidad que existe en alguna parte. Pero como lo veremos más adelante en lo que voy a plantear, los conocimientos son históricos y son situados. Y en eso quizá un aporte central de nuestros procesos latinoamericanos es el de poder visualizar,
sobre todo en la propuesta ecuatoriana, boliviana y de la República Bolivariana de Venezuela, de visualizar horizontes claros y netos a largo plazo. Es decir, de haber colocado algo que estaba situado de modo abstracto hasta aquí, o de modo más bien no abstracto, sino disperso, como algo existente y pasado, y volverlo a transformar en viviente y posibilidad de proyección futura. Me refiero, por ejemplo, a la propuesta del buen vivir, a la visión del buen vivir, vivir bien, y a la gran propuesta de gran alcance del socialismo en el siglo XXI, como está planteado también en distintos lugares ya de nuestra América Latina. Entonces decía, tener estas visiones de horizonte, de largo plazo, de largo alcance, de buscar un a dónde apuntamos, qué queremos hacer como colectividades, como pueblos hacia adelante y ahora. Y claro, esto está interrelacionado con un proyecto y unas visiones de corto plazo, que son las que estamos debatiendo aquí principalmente, pero no solo, porque lo que estamos hablando aquí también está interrelacionado con estas visiones de largo plazo. Lo nuestro, digamos, al plantear así, es bastante. Quizá no lo vemos porque estamos inmersas en este gran proceso de construcción que ha sido el de volver a levantar una visión de horizonte, e insisto en eso, que no se hace en cualquier momento, no se produce todo el tiempo ni de cualquier manera, y que no aparece de la nada, sino que es el resultado de unos procesos históricos, tanto de resistencias y cuestionamientos, pero también de búsquedas de alternativas. Tenemos ahora este gran planteamiento del buen vivir, una visión interrelacional en la que se incluyen muchas cosas, una visión que invita a redefinir también todas las relaciones entre los humanos, los seres humanos, y ahí no está por demás decir que han sido muy complejas y como lo mencioné al inicio, muy marcadas por unas relaciones muy de poder que hasta ahora persisten en distintas formas de la convivencia humana. Es decir, entonces buscar una redefinición de esas relaciones entre los humanos, una relación diferente de todos los humanos, de todo lo viviente, con la Pachamama, con la naturaleza, y en fin, muchas redefiniciones que buscan en el pensamiento histórico ancestral una proyección hacia el futuro. Y esto no es poco hacer, digamos, es mucho hacer, y no lo vamos a tener en 3 años, en 30 años, en 3 días, menos aún. Entonces apenas estamos comenzando. El planteamiento es una puerta abierta, una ventana, muchas ventanas que nos invitan a emprender este gran camino. En esto creo que un aspecto importantísimo es que, como elemento ineludible de la concepción de la visión de horizonte del buen vivir, se establece una conexión entre los conocimientos y los procesos de producción de sus conocimientos como uno de sus principales elementos constitutivos, como es la reproducción ampliada de la vida. Es decir, si pensamos en lo que se ha colocado hasta aquí como iniciativa, como visión del buen vivir en la propuesta del siglo XXI, tanto aquí como en el Estado Plurinacional de Bolivia, encontramos distintos elementos que tienen conexión directa con la producción de conocimientos como constitutivos de la posibilidad de generar esta opción. Y claro, y ahí se abre la gran puerta de la propia definición del buen vivir, como es la reproducción ampliada de la vida. Es decir, se abre con eso. Estamos hablando de pensar todo en torno a la reproducción ampliada de la vida, y ya no en clave de reproducción del capital como lo tenemos hasta aquí. Esto implica redefiniciones conceptuales múltiples, interdisciplinarias, disciplinarias, que tienen relación con esta gran visión histórica que está planteada y que es una que la nombramos de alternativa civilizatoria. Tiene que ver con todo, y por lo tanto conocimientos y saberes son innegablemente necesarios, indispensables, parte de
esta posibilidad planteada por nuestros pueblos aquí en el siglo XXI. En esta visión, las diversidades aparecen al centro del proceso de conceptualización, es decir, por esa misma visión de integralidad, de interconexión entre todo, los conocimientos aparecen también como parte de esta redefinición donde la singularidad del conocimiento ya no aplica para nada, y se ha dicho aquí en las distintas presentaciones de distintos modos esto, es decir, los conocimientos dichos en plural, como todo dicho en plural, es lo único que puede permitirnos transitar hacia esta nueva visión. Y ahí hay otro elemento clave que son los conocimientos, no solo para ponerle una S a algo que se define de otro modo, es decir, los conocimientos como proceso de producción de la vida colectiva. Y ahí hablamos de conocimientos situados, contextualizados, es decir, no es el conocimiento universal dominante el que puede permitirnos conducir ninguna forma de transición hacia el buen vivir. Estamos hablando de una propuesta que es situada, que tiene pueblos, que tiene origen, que tiene contexto, y los conocimientos también se proponen y tienen que ser elementos vistos de esa manera, situados. Ahí, para que no parezca muy abstracto, voy a aludir, por ejemplo, a los conocimientos para la soberanía alimentaria, que es un desafío que tenemos en la agenda de ahora. Los conocimientos para la soberanía alimentaria son conocimientos históricos. El propio concepto de soberanía alimentaria ha sido desarrollado por pueblos históricos y por movimientos históricos. El movimiento indígena campesino, por ejemplo, que lo vimos de nuestros ojos en el finales del siglo XX, conceptualizó distintas iniciativas en torno a la soberanía y la soberanía alimentaria como un ícono de ese proceso de conceptualizaciones. Entonces, paréntesis también interesante para mencionar cómo, contrario a lo que se cree, no todos los conceptos, los conocimientos, los saberes provienen de la academia, de los centros de investigación y de los claustros donde se cree que son los únicos productores de conceptos. Este concepto fue producido por el movimiento campesino indígena principalmente de la región y del mundo también. Decía entonces, este es un ejemplo porque la producción de estos conocimientos provienen principalmente de los conocimientos de las mujeres, no solamente a nivel de agricultura, sino también en tanto al descubrimiento de todos los procesos de generación de alimentación. Si no solo pensemos todo lo que habrá tomado o lo que tomaría los centros de investigación legitimados, descubrir lo que es veneno y lo que no es veneno, qué plantas son de consumo y qué plantas no lo son, qué es alimento y qué no es alimento. Quizá si hubiéramos estado sometidas a esos centros de investigación, hubiéramos mucha gente muerto envenenada, como puede pasar ahora con los transgénicos, ¿no? Entonces, decía, todo este acumulado de desarrollo de conocimientos que son ahora un pilar de la soberanía alimentaria, son conocimientos principalmente producidos por mujeres en escenarios que no tienen que ver con los escenarios legitimados como productores de conocimiento. Eso por un lado. Entonces nos encontramos ahora con un cúmulo de conocimientos desarrollados históricamente, de modo, dirían otros, descentralizado, y que son muy potentes, son clave para la supervivencia de la humanidad y que ahora entran en una fase de búsqueda de apropiación intensiva por parte de las corporaciones. Dices, a ver, antes no importaba mucho cómo se producía,
¿Qué hace ahora la McDonald's? Empanadas nativas, humitas, cosas de ese estilo. Pero ahora importa mucho, ahora sí son conocimiento y son tema de investigación de las corporaciones. Las corporaciones ahora invierten y a la vez se apropian del desarrollo histórico de estos elementos de soberanía alimentaria. Asimismo, podríamos nombrar las semillas, los conocimientos, todo el cúmulo de conocimiento histórico que curadores y curadoras de semilla han desarrollado para poder producir los alimentos que antes mencioné, descubrir qué propiedades tienen las tierras, las aguas, etcétera, etcétera. Entonces, estos procesos de producción colectiva y situada, como lo decía antes, que llevaron a generar estas formas de conocimiento, ahora están bajo este control de actores principalmente privados, corporativos, que buscan apropiárselos y que muchas veces amparados en el anonimato, no solamente el anonimato en tanto a las fuentes y recursos de investigación, sino también a los lugares donde se alojan, ¿no? Como ahora son cada vez más bancos de conocimiento digital, se supone que no tienen dueños, que no tienen contexto y que son de un alguien que nadie los conoce ni los identifica. Y arremeten contra los estados del sur, eso sí que los quieren cada vez más debilitados, porque mientras África no pueda tener control de sí misma o Latinoamérica no pueda tener control de sí misma y sus pueblos adentro no puedan nombrarse, estos tendrán más réditos y ventajas. El buen vivir coloca, por otro lado, los conocimientos, ya lo mencioné, en clave de interrelacionalidad y de complementariedad. Y esto es una antítesis a esta versión de conocimientos para el mercado. Es decir, la versión de desarrollo de conocimiento unilineal, que en general tiene un objetivo, tiene que llegar a un resultado y que ese resultado tiene que ser mercantilizable, no piensa en las formas interrelacionales que tienen que ver no solo con la producción original de ese conocimiento, sino con su proyección hacia adelante. De ahí vienen todos estos procesos de destrucción en los que estamos inmersos en el sur, sobre todo, donde se desconocen estos dos ejes fundamentales de la producción de conocimientos ancestrales, por ejemplo, como siempre han sido la interrelacionalidad y la complementariedad. Es decir, qué y para qué se producen las cosas, para qué tiene que ver el ejemplo que mencioné antes, el de la alimentación con las semillas, a dónde se quiere llegar con eso, qué bien, qué necesidad colectiva se está satisfaciendo y cómo se puede hacer. En fin, los conocimientos para la reproducción ampliada de la vida, elemento central de la visión del buen vivir, en un contexto como el que estamos ahora, del predominio de una visión de los conocimientos para el mercado, de la innovación para el mercado, tienen y se enfrentan a muchos desafíos. Y como lo dije, plantearlos, tratar de identificarlos ahora es un primer paso, pero claro, apenas estamos comenzando, digamos, como sociedad a plantearnos estos desafíos. Estamos en el momento, en estos debates que se están planteando aquí, ya se ha dicho mucho sobre temas de propiedad intelectual, de innovación tecnológica, de otros temas asociados al desarrollo de conocimientos para la reproducción del capitalismo y del patriarcado, como se está planteando. Y esto implica, digamos, de algún modo, visualizar continuidades y rupturas. Continuidades en tanto nuestro contexto sí tiene pies somos una sociedad histórica, tenemos pies en visiones ancestrales, pero a la vez estamos absorbidos en todos estos desafíos que se plantean ahora de articular este planteo al mundo global, internacional, e incluso de proponer nuestras iniciativas de transformación a unas visiones de competitividad en ese escenario. Entonces, ahí tenemos bastantes contradicciones, tenemos muchos desafíos para
para este momento, para lo que se está definiendo en este momento. Hay partes de lo que se está planteando que tienen un concepto fuertemente de conocimiento singular capitalista y que tratan de hibridarse con esto otro en una producción ya cotidiana de hechos que muchas veces llevarán a una situación irreversible para distintas formas de producción de conocimiento como son los conocimientos ancestrales. Entonces, sí hay una invitación a mantenernos atentas, a generar propuestas e iniciativas que, como lo planteó Pedro Cajigal en la presentación esta mañana, en lo que estamos tratando de incursionar y de hacer algunos aportes para que estas iniciativas, que son buenas, no caigan necesariamente y aún por inercia en un camino ya trazado por el capitalismo global y sus desafíos. Al volver a las preguntas de qué, cómo y para qué generar conocimientos en perspectiva del buen vivir, obviamente volvemos a otro universo distinto a lo que acabo de alertar, que es la construcción, la búsqueda, la investigación, la necesidad de generar nuevas ideas para la construcción de equilibrios de vida y de reproducción de la vida, como dijimos. Es decir, reproducir la vida implica pensar de otro modo la relación con la naturaleza, que no es la misma que para reproducir el capital. Es decir, y ahí no estamos hablando necesariamente solo de volver a una forma tecnológica, es decir, ¿por qué, por ejemplo, no podemos hacer investigación sobre qué tecnologías podrían permitir, las tecnologías que sí conocemos ahora y que vivimos con ellas, qué tecnologías y qué formas de investigación tecnológica podrían aportar a esta búsqueda de equilibrios de vida que lleven a generar, a ampliar las ideas de reproducción ampliada de la vida? Eso sí podría ser también otro aporte considerable para estas búsquedas en las que estamos no solo nosotros y nosotras, sino también el mundo entero, en medio de una crisis donde ya es evidente que algunas cosas ya no dan para más. Entonces, ahí hay otro desafío de los que están planteados y en los que ojalá podamos aportar, no solo con los cuestionamientos y señalando lo que vemos, los cuellos de botella, sino con algunas ideas para que esto salga adelante. Digamos también, por otro lado, hay el tema, voy a ir brevemente porque no sé cuánto tiempo me queda y me queda la mitad de lo que tengo que plantear hoy. Entonces, al hablar de esto, digamos, hay otro modo de ver desde la clave de buen vivir, lo que ahora se llaman disciplinas, interdisciplinario y esferas de producción de conocimiento. Es decir, reducidas ahora a la noción de negocios, como lo digo, con viabilidad del mercado, se pierde el sentido de la lógica de lo que puede ser todo este universo de generación de conocimientos. Incluso, por ejemplo, ahora se habla más y más de la inutilidad del pensamiento filosófico, como en el que se inserta la propuesta del buen vivir, por ejemplo, o de la inutilidad de las ciencias sociales que permiten conocernos y conocer y buscar a dónde vamos, a dónde va la humanidad, en beneficio de una supervalidación de lo que se llaman conocimientos que van tecnológicos, que van a servir más y más para insertar al país en el mundo. Entonces, sí hay ahí también otro de los cuellos de botella para trabajar y claro, también hay un reto para las ciencias sociales para reposicionarse como tales, como esferas de pensamiento, de conocimientos propios en el contexto actual. Y ahí quizá mencionar que es un momento muy rico, digamos, brevemente trato de poner algunas de los casos complejos, pero estamos viviendo un momento muy rico. Creo que en lo que yo conozco, por lo menos nunca se ha abierto la agenda de tal modo para debatir estas problemáticas en el país, en la región. Y ahora
nos encontramos en un momento y en un contexto en que no hay ningún país de Latinoamérica en el cual la agenda de conocimientos no sea prioritaria, no sea importante, y en el caso de Ecuador, el Estado Plurinacional de Bolivia y la República Bolivariana de Venezuela no se hayan colocado como espinas dorsales de la posibilidad de cambio y más aún de las posibilidades de redefinición del mundo, de las relaciones de poder en el mundo, sino, para citar algo, por ejemplo, la visión de mundo multipolar y pluricéntrico tal como está planteada, viene acompañada de una redefinición de los procesos de producción de conocimientos y de una visión diferente de cómo podría nuestra región insertarse en los circuitos productivos del mundo desde otras formas de conocer y desde otras formas de intercambiar. Brevemente, para dar una idea de algo que es mucho más amplio, pensemos en las propuestas de Gran Nacional, que es un planteo del ALBA y que tiene que ver con una visión de interrelacionalidad, de complementariedades que llevan a estas formas de conocimiento distintas de nuestros pueblos que se han constituido en la historia y que ahora las queremos levantar. Entonces decía, es un momento muy especial, muy interesante el ver que ahora estamos en debate en América Latina y que ese debate latinoamericano tiene una proyección mayor porque al tener que ver con un proceso de transformación planteado, sí está levantando ideas, iniciativas que tienen que ver con lo que se plantea en el mundo. Me voy a quedar sin la parte 2, espero que Francisco me vuelva a invitar para volver con esto, porque quería hacer una interrelación entre estas propuestas, las visiones del feminismo, que también están planteadas en convergencia con lo que hemos planteado, y sí decir que los profundos cuestionamientos que se están haciendo en la región y que se levantan sobre propuestas y planteos que se hicieron en el siglo XX, que hicieron una extraordinaria convocatoria a pensar, y que ahora en el siglo XXI nos encontramos en unos procesos donde nuevamente pensar, desarrollar conocimiento, cuestionar, hacer texto original de nuestra historia, se vuelve un elemento indispensable para nuestros procesos de transformación. Estas invitaciones a pensar, a pensar desde lo propio, parece que en este momento de transición, en este momento del mundo, también podría ser una convocatoria mundial. Y ahí, claro, para no dejar solo en el titular, digamos, decía que también los planteos feministas que están desarrollando propuestas de conocimientos igualitarios, integrales, interdisciplinarios, interactivos y complejos, también están confluyendo, digamos, con propuestas epistemológicas que apuntan a transformar no solamente las sociedades, los conocimientos, los objetivos de los conocimientos, sino también que buscan a subvertir las prácticas y los modos de producción de estos conocimientos. Entonces aquí, en el caso ecuatoriano, donde está planteada una transición hacia la economía social del conocimiento, tenemos esta oportunidad como nadie la tiene de debatir, de hacer estos planteos, y sobre todo está sobre la mesa, a pesar de todo, una gran posibilidad de subvertir estas relaciones de poder en todo el ámbito cognitivo y complejizar, digamos, complejizar aún más con los planteos actuales, es decir, poner en debate, por ejemplo, lo que significaría una proyección hacia el buen vivir en torno a todo lo que se ha dicho aquí sobre el mundo digital, por ejemplo, es decir,
Es decir, no hay un claustro en el que se encierra el mundo de la interculturalidad, de los conocimientos ancestrales. Al contrario, son puertas abiertas para poder al fin llevar a esos debates profundos que lleguen hacia una transformación sustantiva, estructural, como lo venimos planteando desde muchos horizontes. Muchas gracias. Muchas gracias, Irene.